Ya, pues ya la ayudantía que corresponde al módulo 3, y a pronto subir, de ley de Gauss. Entonces ya hemos visto el módulo 1, que es fuerza eléctrica, esto es ley de Coulomb, con carga discreta, empezamos a ver ya distribuciones continuas. Módulo 2, ya campo eléctrico, nosotros calculando campo eléctrico, lo mismo, para carga discreta, distribuciones continuas. Y ya vamos a continuar con un concepto como cumbre o como el gran concepto de la parte 1, o que sea una unidad 1, que es ley de Gauss. Entonces, el módulo 3, ley de Gauss. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de conceptos que tienen que haber comprendido en clases, en la cátedra. Recordemos siempre, para generalizar, yo tomo cualquier objeto, cualquier forma de objeto, ¿cierto? Claro, los ejercicios aplican esferas, cilindros, cosas así, pero para generalizar el concepto, cualquier objeto, una mesa, la pizarra, la cámara, una papa. Yo siempre hago el ejemplo de una papa, como algo bien amorfo. Entonces, tengo un cuerpo cargado, ya ese cuerpo, un volumen, le ponemos una carga positiva, Q. Toda esa carga se distribuye con cierta función de distribución, eso ya saben. Aquí le puedo llamar un ρ, por ejemplo, y me dice la función de distribución de la carga en el cuerpo, ¿ya? Entonces, ustedes saben ya del módulo 2 de que eso me genera ¿qué me genera alrededor? Que una carga me genera algo en el espacio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me genera? ¿Cómo se llamaba eso? Un campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Y cómo serían las líneas de campo? Si me paro en este punto, ¿para dónde va a estar ubicado el vector si se va en ese punto? ¿No es cierto? En este caso hacia arriba, acá hacia abajo. Va a tener cierta forma, ¿no es cierto? Una cosa así. ¿Ya? Entonces ustedes deben entender el concepto de campo eléctrico, y de cada punto del espacio lo asocia a un vector, que le llamamos campo eléctrico, ¿no es cierto? Y genera esta carga. Yo puedo calcular lo que se llama en la parte más matemática, o se ocupa mucho en fluidos también, lo que es un flujo. Ya acostúmbrense a ese concepto, que lo vamos a ir siempre, un concepto matemático. Puede ser aplicado a muchas partes físicas, y acostúmbrense en electro, que va a aparecer mucho, ¿ya? Hasta la primera vez que ustedes ven en electro, aplican el concepto del flujo, ¿no es cierto? Tomamos el flujo eléctrico. Entonces, un flujo, ¿qué es lo que es? Evaluar las líneas de campo. Por ejemplo, aquí tengo estos vectores, ¿no es cierto? Líneas de campo sobre un área, de una superficie, ¿ya? Voy a poner una cosa. Ok, por ejemplo, una hoja, ¿ya? Entonces, están entrando estas líneas de campo acá, ¿no es cierto? Y están saliendo. ¿Ya? Yo puedo evaluar o ponderar todas las líneas de campo, de alguna manera ponderar las líneas de campo que están pasando por esa área. Eso es un flujo, así de simple, un flujo, ¿ya? A mí lo que me va a interesar por este caso no es esto, ¿ya? A mí lo que me va a interesar es una superficie cerrada, ¿ya? Entonces voy a encerrar este cuerpo, cualquier superficie cerrada, ¿ya? Esto es un imaginario, esta superficie no va a existir como físicamente al lado de la carga, es una cosa que uno se imagina, matemática, encierro la carga con este manto cerrado, ¿no es cierto? Llamar S. Entonces, uno lo que hace es evaluar la línea de campo alrededor de esta superficie cerrada, ¿ya? ¿Cómo yo calculo ese flujo? ¿Cuál es la definición del flujo? Bueno, el flujo se define como, lo llama así, ¿sí? Se define como la suma de todos los productos puntos entre el vector campo eléctrico, ¿ya? Y un vector normal a la superficie que me define la forma de la superficie, ¿ya? Ese DS está asociado a la superficie gaussiana que yo escogía. Pueden ser que esto es imaginario, ¿ya? Perdón, superficie cerrada, no, todavía no es gaussiana. Entonces, el campo eléctrico está en el espacio generado por la carga, y está también esta superficie cerrada que escogí, la que yo encerré la carga, y yo evalúo entonces este producto punto, esta ponderación entre el campo eléctrico y el vector de S. ¿Y qué es lo que hago con esto? Al integrar sobre toda la superficie es sumar todas estas contribuciones, todas estas ponderaciones, ¿ok? Eso, al sumar todas estas contribuciones, bueno, recordemos que escogí una superficie cerrada, esto se llama, bueno, flujo, y aplicado al campo eléctrico lo voy a llamar flujo eléctrico. ¿Ya? Este es el famoso flujo eléctrico. No eso, este es el campo eléctrico, esto es el flujo eléctrico. ¿Ya? Son conceptos que acá aparecen como, dice, oye, está repitiendo mucho algo como que se ve una definición muy
muy simple, pero ¿por qué insisto en eso? Porque muchos cometen esos errores, ¿ya? Acuérdense, esto es el flujo eléctrico. Y aquí viene la gran contribución de, bueno, una de las grandes contribuciones de Gauss, que es la ley de Gauss, ¿ya? ¿Y qué me dice la ley de Gauss? Me dice que el flujo eléctrico, ya, la manera así, es el flujo eléctrico, que ya sabemos que se define como la integral de superficie, ¿no es cierto?, del producto punto entre el campo eléctrico y un DS, ok, ya puede ser que superficie cerrada para este caso, es proporcional a la carga encerrada, ¿ya? La carga encerrada por la superficie S, ¿cierto? Me refiero aquí proporcional porque esto, el epsilon 0, que permitirá el vacío, una constante, ¿no? Una constante que aparece acá como proporción, ¿ya? El flujo eléctrico es igual a eso. Entonces, ¿de qué depende? Solo depende de la carga que estoy encerrando. Llega este manto ciego, encierro algo y dice, ah, ¿cuánta carga hay? Listo, es el flujo, ¿ya? El flujo que yo siento que está pasando atrás de mí es igual a la carga que estoy encerrando partido por epsilon 0. Da lo mismo la forma. Y solo me interesa lo que está dentro de mí, ¿ya? Solo lo que está dentro. Si yo tengo una cosa acá afuera, otro cuerpo aquí, no, el flujo eléctrico es lo que estoy encerrando, ¿ya? ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Ya, es una definición general. ¿Cuál es la herramienta? Esa está como la ley de Gauss, que ya tienen que ya manejarla. ¿Cómo yo aplico esta herramienta? Bueno, para cuerpos, volúmenes más complejos, que ya calcular el campo eléctrico de manera directa, como lo hicimos en el módulo pasado, es un poco más difícil, más largo. Por ejemplo, quizá no tan difícil, pero muy largo, y mucha matemática. Aplicamos esta herramienta. ¿Por qué? Porque yo puedo, a partir de esto, aplicarlo a cierta geometría y despejar este campo eléctrico y obtener el campo eléctrico del cuerpo. Ojo, la ley de Gauss me dice el flujo eléctrico, pero yo puedo despejar el campo eléctrico para calcular en cierta situación. ¿Ok? Que entiendan bien esa diferencia. Flujo y lo que es como lo que está dentro del argumento del flujo es el campo eléctrico. ¿Ya? Ustedes pueden calcular el flujo o el campo eléctrico. Entonces, claro, conociendo esto, yo puedo despejar el campo eléctrico. Y eso es el ejercicio que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, ya nos olvidamos de la papa porque vamos a empezar quizás el primer ejercicio, que es una esfera, ¿ya? Entonces, primero la primera como habilidad o criterio que tienen que considerar ustedes es qué superficie gaussiana, voy a llamar gaussiana, esta superficie cerrada, cuando yo evalúo, le vamos a llamar superficie gaussiana, ¿qué forma tiene que tener? Ya tengo que buscar la forma más simple para poder yo despejar este campo eléctrico y sacarle la integral. Es una integral simple, no va a ser una cuestión tan compleja, ¿ya? Entonces vamos a hacer una esfera, después vamos a hacer un cilindro. Son los típicos problemas de Gauss, ¿ya? Vamos a empezar ahí viendo cómo aplicar esta ley. Una línea infinita, ¿ya? Muy larga. Y un plano. Y uno puede ver combinaciones de estos casos y empezar a combinar, ¿cierto?, con principios de superposición. Ya nosotros vamos a empezar a entrar en problemas más complejos para la semana antes de la prueba, sí, ¿no es cierto? Sí. Donde vamos a empezar a calcular tanto campo eléctrico como diferencia potencial, ¿ya? Pero primero lo que me interesa la ayudantía de hoy día, o este módulo 3, es que entiendan el concepto. Ya, por eso dicen que en nominales no se papeen tanto, porque cuando se papean no entienden los conceptos, les cambian un pequeño valor que es muy simple y uno queda así como perdido, ¿ya? Entonces, si entienden los conceptos, lo que están calculando, lo que están haciendo, entiendan bien la parte física, que es muy poco, y la parte matemática déjenlo así como una herramienta nomás, ¿ya? Muchas veces creen que la matemática está haciendo como física y se pierden y se equivocan, y ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Se me queda algo en el tintero, no? ¿Ninguna duda? ¿Sí? Ya, ok.